Justamente, gracias, astronauta al misterio por vernos, segunda parte de este programa. Como le dije, todo eso está tomado en parte del razonamiento de Noam Chomsky, que justamente nos establece un elemento consustancial al sistema doctrinal imperante en Estados Unidos, es la ficción de que todos formamos una familia feliz en la que no existen diferencias de clases y que todos trabajamos juntos y en armonía. Pero esto es radicalmente falso. Esto lo tomamos de Sublevaciones Democráticas Globales, que es un libro de entrevistas entre Noam Chomsky y David Barzaman, que aquí justamente nos puede aclarar un poco de que esta visión de la deuda podría ser no más que una forma de entender que el declive norteamericano se da desde otras perspectivas. David Bersamin pregunta: ¿el nuevo imperialismo estadounidense parece diferir sustancialmente de su versión anterior porque el poder económico de Estados Unidos está en declive y, por consiguiente, también decae en su influencia, así como su poder político? Noam Chomsky dice: yo creo que no podamos tomarnos al pie de la letra todas esas referencias al declive estadounidense. La Segunda Guerra Mundial fue el momento en que Estados Unidos verdaderamente se convirtió en una potencia global. Ya era la mayor economía del mundo y con diferencia, desde mucho antes de aquella contienda, pero podría decirse que era más bien una potencia regional, porque controlaba el hemisferio occidental y había realizado también incursiones en el Pacífico, pero los británicos en ese momento eran la auténtica potencia mundial. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo y Estados Unidos pasó a ser la potencia dominante. Poseía la mitad de la riqueza del mundo y otras sociedades industriales se habían quedado destruidas o debilitadas. Justamente esto fue lo que moderó, y usted lo sabe, gracias a la Segunda Guerra Mundial, a la industrialización de la guerra, de la cual Estados Unidos ha sobrevivido desde ahí. Pero Japón y Europa se recuperaron, y esto produjo un proceso de descolonización también. En Estados Unidos, en 1970, se había caído y representaba el 25% de la riqueza mundial, que es más o menos lo que representaba en 1920. De ahí, desde esas posiciones que había mantenido estables, y aun cuando es lógico, se ha mantenido cambios. ¿Por qué? Porque en este momento Chomsky nos dice, por primera vez en 500 años, desde los tiempos de la conquista española y portuguesa, América Latina ha comenzado a abordar con éxito algunos de sus problemas. Ha empezado a integrarse en países separados unos de los otros, cada uno de ellos orientados por cuenta hacia Occidente. Y justamente entonces nos refiere y que esta integración es importante, ya que no es tan fácil intimidar a todos los países. Y las naciones latinoamericanas ahora pueden unirse para defenderse de las fuerzas externas. Justamente él aborda la temática de que América Latina y América del Sur en particular son bastante ricos y ahora empiezan con estos gobiernos de izquierda a hacer un conjunto para abordar los grandísimos problemas internos. Usted se recordará del Plan Cóndor, que en algún momento sucedió de los años 70 y con todas estas infiltraciones apoyados por los gobiernos de Estados Unidos. Si no, acuérdese de Nicaragua y cuánto tiempo duró la guerra civil. Acuérdese de Bahía de Cochinos. Acuérdese de que en este momento se dice que Estados Unidos está llevando un golpe suave en nuestro país, México, para que querer dar un golpe de Estado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no lo sé, es cierto, pero eso es lo que mismo Noam Chomsky nos está refiriendo, que en menos de 10 años todo este cambio se ha dado y que Estados Unidos le tiene miedo. En el campo de la teoría de las relaciones internacionales existe la llamada escuela realista, que postula que el mundo es un conjunto anárquico de Estados Unidos que tratan de satisfacer su interés nacional particular. Pero él mismo nos dice que esta ideología tiene mucho de mitología. Siempre hay pocos intereses comunes a toda la población, como el de la supervivencia, por ejemplo. Sin embargo, por lo general, los habitantes de una nación tienen intereses muy diferentes. Los intereses del consejero de General Electric y del conserje que limpia el suelo de sus oficinas no son los mismos. Y esto es justamente algo que tenemos que entender, porque el elemento consustancial al sistema doctrinal en Estados Unidos es que todos viven en armonía. Pero ¿qué sucedió apenas hace unos meses? Black Lives Matter, el cual pues se dice que era un movimiento sustancialmente racial, pero no.
porque si usted lo analiza de fondo, estos grandes elementos que eran los blancos y los negros tenían recursos y apoyo externo de dos ideologías principales, una católica y la otra, pues cristiana en parte, judía y pentecostés, lo cual eso sí tiene algo de conspiranoico, astronautas, lo voy a decir como tal, pero se sabía que estaban estos grupos y eso se revisó conforme a los grupos que apoyaron en campaña a los candidatos Trump y Biden y quién apoyaba a cada quien. Algo que para mí fue muy sustancioso y, vaya, esclarecedor fue el conocer la campaña de Biden sobre tapabocas, que decía, los patriotas usan tapabocas, cosa contraria que Trump decía que el virus se iba a pasar y entonces todos los que no creían en Biden se quitaron los tapabocas, no los usaban. Y recordemos que en este momento el país con más antivacunas es Estados Unidos, el país con más ignorancia, más terraplanismo, que en este momento crearon el movimiento de las aves son robots, de Birds are robots, son Estados Unidos, porque la comodidad te trae este tipo de cosas, la ignorancia, el privilegio. Ah, Dios santo. Pero bueno, las instituciones interesadas en el desarrollo, porque en el siglo XVIII Adam Smith escribió que las personas eran dueñas de su sociedad y esas personas decidían las políticas, en concreto los mercaderes y los manufactureros. Ellos son los dueños del mundo. En la actualidad ese poder está en manos de las instituciones financieras y las multinacionales. O sea, ellos son quienes deciden todo, porque ¿qué pasa si retiran sus dineros? En Estados Unidos, ¿cómo sucedió? Trump empezó a amenazar a las propias empresas norteamericanas, porque si algo que comenzó a suceder en todas las políticas del mundo fue este ostracismo que empezaron a hacer, esas políticas hacia adentro, que de hecho también nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es parte de esa ideología, y porque de hecho el Brexit también sucedió. O sea, primero ve tu país, ve cómo están y después ve así. Empezó a regañar a esas empresas y empezó a decirles, le voy a cobrar aranceles más si no se empiezan a poner aquí. ¿Por qué? Porque se empezaron a poner en China, se empezaron a poner en India y justamente eso significa que, por ejemplo, el delegado de Walmart, Delo Howell Packer, estaba encargado de contar con mano de obra en China, trabajando en condiciones atroces. Pero ¿a quién le importa eso? Porque el Estados Unidos siempre es doble moral. Y de ahí pasaban a producir sin restricciones medioambientales. Y mientras China tenga un crecimiento económico, todo estaba bien. Pero lo cierto es que el crecimiento económico chino es una intensa planta de montaje. China es un gran exportador, por mientras que el déficit comercial de Estados Unidos con China ha aumentado, el de China con Japón, Taiwán y Corea ha decrecido. ¿Por qué? Porque han establecido todo un sistema regional de producción, lo cual ha puesto como los países más avanzados de la región Japón, Singapur, Corea, China y Taiwán. O sea, de pronto esto pareciese un mito, porque esas economías han crecido y de pronto pareciese que esas economías son quienes mandan. Pero no, quien manda totalmente son los mercaderes, en dónde se establecen y en dónde mandan. Por lo cual la deuda que le pase a un país les vale totalmente madre. Y justamente para terminar, nos dice que las grandes corporaciones empresariales estadounidenses hacen lo mismo, envían piezas y componentes a China, en donde se montan, se desmontan y se exportan de regreso a Estados Unidos. Y esto no es más que un ejercicio. Concebir un corsé de estados nacionales como antes unificados, sin divisiones internas, podemos ver que está produciendo desplazamiento de poder global. Sí, pero desde la población trabajadora mundial hacia los dueños del mundo. Estamos haciendo ricos a los más ricos y los pobres seguimos pobres. Y ese plan nunca va a cambiar. Como usted sabe, nos quedamos al final de este programa, que dura 20 minutos. Esto va a ser pasado en YouTube en 2 cápsulas, pero nos quedamos al final para contestar dudas, solamente para la gente que se quede en el Facebook. Si usted está viendo en YouTube esto, quédese los lunes, 10 de la noche, Astronauta del Misterio. Nos vemos en el espacio.